Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión de Leo Vélez. Espero que sea de bendición para sus vidas lo que podamos estar compartiendo. Quiero que me acompañen ustedes si tienen una Biblia a la mano. Yo quiero leer unos pasajes, unos versículos, en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 10. Dice el apóstol Pablo: aunque también yo puedo confiar en la carne, si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero todo lo que era para mí ganancias, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Yo quiero compartir con ustedes un pensamiento, tal vez como continuidad de lo que di en el primer tema de esta segunda temporada. Y si pudiera ponerle tema a lo que voy a compartir, le pondría: si la palabra cambió nuestra conducta en el Señor, también debe cambiar nuestra caminata espiritual. A mí me sorprende, hermanos, amigos, que cuando nosotros nos encontramos con la experiencia de conocer al Señor, inmediatamente sucede eso, y el Señor, aunque nos reconoce como hijos engendrados por el Espíritu, nos empieza a tratar desde el primer día de nuestra conversión como discípulos, es decir, personas que van a estar aprendiendo de su maestro para llegar a hacer las cosas que hace su maestro. Entonces, esto nos muestra que el camino en el Señor, obviamente, primero, el Señor nos tiene que configurar a través de la palabra interiormente para que nosotros empecemos a dar los frutos que se requieren, los frutos de arrepentimiento que menciona Juan el Bautista, esos frutos que tienen que ver con una vida de santidad, una vida en la que florezca, se manifieste el amor de Dios en nosotros, y una vida de justicia. Algo así como aquel pasaje en el Antiguo Testamento que dice: ¿qué pide el Señor de ti? Sino hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Pensando en esas cosas, a mí me llama la atención que Dios lo primero que hace es configurarnos para que nosotros tengamos una vida santa, piadosa, justa, que manifieste su propio ser. Pero Dios no se queda ahí con nosotros, y el gran conflicto que nosotros tenemos por la manera en la que hemos aprendido el Evangelio es precisamente si llegamos a ese punto, pensar que lo hemos alcanzado todo. Especialmente los que de alguna manera se han entregado al Señor, han vivido conforme a lo que el Espíritu Santo les va indicando. Llega un momento de la vida que piensan que hasta ahí alcanzaron todo. Especialmente cuando se ve alrededor y contemplamos la mayoría de los cristianos de hoy que están conformes con confesar a Jesús como su Salvador, pero sin
que se produzca en ellos ningún tipo de cambio. Mucha gente conoce al Señor, lo confiesa, asiste a la iglesia, participa de muchas cosas, pero su vida en sí misma no ha sido reconfigurada a tal punto que siguen viviendo, practicando las mismas cosas, siguen viviendo en sus propios asuntos de la carne, y la vida en términos generales, ni en experiencia interior, ni en caminata exterior, manifiesta los frutos del Señor. Eso, digamos, sería el cristiano que no le pasa absolutamente nada y que no se expone a la palabra del Señor. Pero todo el que se expone, disculpen que estamos un poquito mal de la garganta, todo el que se expone a la palabra del Señor, Dios lo empieza a reconfigurar y empieza a reconocer que su vida no puede seguir igual. Eso fue lo que más o menos compartimos en el tema anterior. Ahora yo quiero compartir con ustedes, basándome en la experiencia de Pablo, algo más que debe de suceder en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos está queriendo hacer avanzar para alcanzar los propósitos del Señor. Miremos en la vida de Pablo, o miremos lo que Pablo nos quiere dar como testimonio de cómo él no se quedó conforme con haber cambiado su moralidad, con haber alcanzado frutos de santidad, sino que además de eso, él alcanzó lo que yo quiero compartir con usted. Dice el apóstol Pablo, aunque también yo puedo confiar en la carne, si algún otro puede creer confiar en la carne, yo más. Él está hablando acerca de su justicia en la vida religiosa que tenía antes de conocer al Señor. Y dice: yo fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero todas esas cosas, o sea, en otras palabras, Pablo era un dechado de virtudes sin conocer al Señor. Era un hombre que mantenía una moral muy elevada, y con todo y eso, cuando se encontró con el Señor, dice en el versículo 7, pero todo lo que era para mí ganancias, lo he estimado como pérdida a causa de Cristo. Aún la justicia, aún la moralidad, aún las cosas positivas que Pablo había alcanzado en una vida sin Dios realmente, aunque pretendía como caminar con Dios, estaba sin la vida del Señor, lo dejó atrás, con tal de encontrarse con esa maravillosa vida que produce un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces él dice, todo eso que eran ganancias para mí, se está hablando de esa vida religiosa que por supuesto le producía, le daba confianza, y lo hacía sentir bien, y a la vista de los demás era aplaudido. Y con todo eso, Pablo dejó esa vida basada en su propia justicia para encontrarse con la persona de Jesús y conocerlo. Pero me llama la atención, y aquí es donde yo quiero que usted me preste su atención. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús. En el versículo 7, él dice, todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida. Y en el verso 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, Pablo entendió que el conocimiento primario de Cristo había hecho algo en él. Pero aún así, había un conocimiento superior, el cual Pablo se dispuso a alcanzarlo.
Ese conocimiento es el que yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que lo podamos alcanzar en nuestra vida. Entender que más allá de nuestra buena conducta en el Señor, entender que nuestra vida en santidad, nuestra vida alejada del pecado y viviendo rectamente con Dios no es suficiente, porque esa vida, el primer beneficiado es usted. Dios proveyó la sangre de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para que usted fuera perdonado, para que fuera liberado de sus pecados y para que fuera liberado del mismo Satanás que nos tenía esclavizados. Ahora usted con todo eso puede vivir una vida de santidad, y no solo puede, debe de vivir una vida de santidad. Pero con todo y eso, ¿quién es el directamente beneficiado con ello? Usted. Porque vivir en el pecado nos mata. Porque vivir ajenos a la voluntad de Dios nos desgasta, nos consume. Vivir sin la vida del Señor brotando constantemente en nosotros. Así que vivir en santidad, en justicia, en amor, es estar dando los frutos de Dios que nos benefician a nosotros. Y muchos de nosotros, no habiendo sido quebrantados por el ego que tenemos, porque llegamos al Señor y nuestro falso yo todavía está vibrando, nuestra vida anterior, nuestra forma de vivir está siempre actuando a beneficio propio. Encuentra en la vida del Señor que así como antes le aplaudía por andar los amigos haciendo cualquier cosa perversa, ahora pues también se puede encontrar usted unos cuantos aplausos por vivir una vida un poquito más elevada que la mayoría de los cristianos, que ni siquiera eso están buscando. Si yo estoy hablando con personas, si me están oyendo, atendiendo hermanos creyentes que han alcanzado una dimensión de piedad, que saben ellos que están viviendo no como vivían antes de conocer al Señor, que hay frutos de ellos, que con todo y los errores y el pecado que no nos lo quitamos nadie de encima, nuestra vida de manera normal está viviendo con frutos de santidad y de justicia. Tengamos cuidado, porque llegamos a pensar que esa es la meta. A la par de muchos ciegos que habrán en el Señor, probablemente usted se pueda sentir muy bien, y como dice aquel famoso dicho, en el país de los ciegos, el tuerto resulta siendo rey. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. El apóstol Pablo nos habla de la superioridad del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo Pablo con esto? Sigamos utilizando el pasaje para que nos sirva como bosquejo de lo que yo quiero compartir con usted. Dice, ciertamente, el verso 8, estimo todas las cosas como perdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que va a alcanzar Pablo? Que va a dejar todas las cosas. ¿A qué se refiere Pablo con dejar todas las cosas? Bueno, lo que está Pablo entendiendo y nos lo está expresando es que hay cosas que nos detienen a encontrarnos con ese conocimiento superior. Y eso es lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo. A tal grado, él lo entiende, que él lo está amarrando a él para no vivir en la superioridad de vida que Dios quiere para él, que al entenderlo, él lo que nos muestra es de verdad una liberación para poder perfilarse a lo que necesita avanzar y con ello conocer lo que Dios tiene para su vida. Por eso él viene y dice en el versículo 9, el final del verso 8 dice para ganar a Cristo, y dice y ser hallado
en Él. Déjeme parar un momentito ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo quiero encontrarme en la dimensión del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros vamos a Juan 15, perdón, no es Juan 15, ahí ya me equivoqué del capítulo, pero cuando vamos a Juan y encontramos, sí, creo que sí, ahí lo busca usted. Cuando encontramos nosotros el pasaje donde el Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, nos damos cuenta que el Señor está hablando de un organismo que es Él y nosotros estamos integrados a Él. Entonces, cuando Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él, está refiriéndose a encontrarse Él mismo en la dimensión del cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en Él cuando estamos precisamente en esa dimensión, cuando vibramos, cuando nuestro espíritu capta, entiende y vive en la esfera de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, ¿por qué Pablo entiende que la ruta para el conocimiento superior del Señor es eso? Porque en el cuerpo, por un lado, nos perdemos a nuestra vida centralizada que hemos vivido. ¿Cómo hemos vivido nosotros antes de ser creyentes? Una vida cuyo mundo gira en torno a nosotros. Nosotros tenemos una manera de concepción, así nos ha criado la cultura, nos ha criado en nuestro mismo ADN, está impregnado el egocentrismo desde Adán cuando cayó, que quiso vivir a Dios, eso sí, como Él lo quería tener, como Él lo concebía, siendo Él el centro de todas las cosas. Nosotros venimos a los pies de Cristo y eso no ha cambiado en nosotros. Aún viviendo en santidad, aún dejando el pecado, aún fluyendo de cierto modo en el amor al Señor y caminando en la justicia de Dios, con todo y todas esas cosas, nosotros podemos todavía seguir viviendo una vida egocéntrica, una vida que todo gira a nuestro alrededor. Cuando nosotros somos alcanzados por el Señor, inmediatamente el Señor nos bautiza en la esfera del cuerpo de Cristo, es decir, en el Espíritu Santo, que en otra ocasión vamos a hacer un apartado de todo esto que estamos pretendiendo alcanzar en esta segunda temporada, y vamos a insertar lo que es, a la luz de la Escritura, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura acerca de eso? Bueno, cerremos el paréntesis y hablando de esto, ¿qué nos sucede cuando nosotros nos insertan en el cuerpo de Cristo? Nos hacen parte de, y empieza a generarse en nuestra vida. Si usted empieza a tener una revelación precisa de estar en el cuerpo de Cristo, usted lo que tiene que empezar a hacer es perder el eje de usted mismo. O sea, estar en el cuerpo de Cristo no solamente es aceptar, ay, mi hermano, tú sos hermano mío, aquí y allá, convivencia, comunión. Es descentralizarnos de nosotros. Nosotros somos el eje y alrededor de nosotros se está moviendo el mundo, el cosmos, todo. Es más, se está moviendo Dios también. Tiene que alinearse Dios con nosotros. A ese punto llegamos. Pero cuando nosotros nos encontramos en la esfera del cuerpo de Cristo y de verdad viene una luz, una revelación de eso, nosotros nos volvemos discípulos que aprenden. Somos el Pablo tirado camino a Damasco, que le enciende la luz para entender el cuerpo de Cristo. Cuando le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Esos ratosos que tú piensas que andas persiguiendo, esos soy yo. Tú me estás persiguiendo a mí. Cuando Pablo tiene esa revelación, se va ciego, se va auxiliado por otros. Empieza Pablo a ser dependiente. Otras personas lo dirigen, lo llevan a Damasco y pasa ahí en ceguera como por 3 días
hasta que aparece no el apóstol Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Aparece un discípulo que nunca jamás se vuelve a mencionar en la Escritura, un tal Ananías, y llega y le habla de parte de Dios. Y Pablo, el gran Saulo, tiene que depender de ese hombre para recibir lo que Dios tenía para su vida. Entonces Pablo dice, yo quiero, para alcanzar ese nivel superior, ese conocimiento superior del Señor, yo quiero ser hallado en Él. Es decir, no quiero vivir una vida centralizada en mí. Y dice, además de eso, dice, no teniendo mi propia justicia, la que procede de la ley, es decir, aquella en la cual nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestra posición, lo que somos, prevalece y pretendemos ser alguien, sino más bien yo quiero alcanzar la justicia, dice, que procede de Dios basada en la fe. Esa justicia que habla Romanos 3 del 21 en adelante, la justicia que se obtiene por creer y no por hacer. Pablo está consciente que debe de, por un lado, entrar, el tener la revelación, porque estamos todos en el cuerpo. Pero Pablo está consciente que él, para alcanzar lo que él se está proponiendo, él debe de tener la revelación que es un miembro más del cuerpo de Cristo. No es la perlita, no es la joya del cuerpo de Cristo, es un miembro más del cuerpo de Cristo. Y además de eso, no tiene nada en sí mismo para dar. Tiene que depender de todo lo que el Señor alcanzó en la cruz y que nos lo ha proporcionado por la fe para ser hallados justos delante de Él. Aleluya. Ahora, con esto, entonces Pablo dice, con estas cosas, por eso diríamos el epicentro de este pasaje es el verso 9. Ahora, con esto, el resultado, Pablo dice en el versículo 10, conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y aquí nos lanza Pablo mil y una cosas que obviamente no vamos a poder abordar tanto, porque lo que menos quiero yo es que usted no quiera seguirme escuchando pensando que muy largos los temas, pero ayúdese a sí mismo y póngame atención un poquito más. Dice en el verso 10, así yo lo puedo conocer. Eso sería la interpretación. Así yo lo puedo conocer. Puedo conocer ese conocimiento superior. Quiero conocer qué más tiene Él para mi vida. Y quiero con ello conocer el poder de su resurrección. Es decir, quiero echar mano de las virtudes que se producen cuando yo entiendo a plenitud la resurrección del Señor. Déjeme en otra ocasión hacer un apartado, ya van 2 promesas con esta, hacer un apartado para hablar un poquito acerca del poder de la resurrección. Ya vamos a ir viendo, conforme vamos desarrollando esta temporada, cómo vamos teniendo el espacio para que tal vez en videos más pequeños saquemos estas cositas que están saliendo y que no las quiero tocar acá para no alargar demasiado el tema. Entonces, ahora viene Pablo y dice, yo quiero alcanzar la participación de sus padecimientos. Si usted me pregunta hacia dónde nos va llevando Pablo, para mí Pablo lo resume todo en esa frase. Y la participación de sus padecimientos, es decir, llegando a ser semejante en su muerte. Los padecimientos y la muerte del Señor, ¿qué son? La ofrenda, la entrega, el servicio, lo que Cristo hace
a beneficio de los planes eternos de Dios Padre y no a beneficio de Él. Cuando nosotros, hermano, entendemos la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, llegamos a la conclusión que todo lo que Dios ha pretendido con nosotros, desde el día en que decidió darle una muestra de su misericordia a Adán, cuando se presentó y le mostró con lo cual lo habría de cubrir, lo que él había hecho, la desnudez que tenía la habría de cubrir, y lo hizo con pieles de algún animal que tuvo que sacrificar, prefigurando desde ese momento el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, eso nos está mostrando a nosotros grandes cosas. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, la participación, yo quiero obtener la participación de sus padecimientos. Es decir, yo quiero también entrar a esa dimensión en la cual yo sea un instrumento en las manos del Padre. ¿Cuál es la medida que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que realmente el Padre ha diseñado para nosotros? ¿Darnos solo la sangre que perdona? ¿Darnos el perdón de nuestros pecados? ¿Darnos a nosotros la oportunidad de tener una vida diferente? ¿Darnos un buen trabajo? ¿Un hogar cristiano? ¿Una vida que nos llena? Pues sí, pero más allá de eso, el Señor nos quiere convertir en instrumentos de Él. En instrumentos de Él que puedan llenar sus propósitos. Es decir, que el Señor, cuando nos alcanza a través del sacrificio de Cristo y nos limpia, es exactamente lo que usted hace cuando su esposa o los de la casa agarran todos los trastes sucios y los lavan y los vuelven a poner donde los ponen para poderlos usar después. Exactamente eso ha hecho el Señor con nuestras vidas. Nos ha alcanzado, nos ha sacado de las garras de Satanás para agarrarnos a nosotros. ¿Y qué? Éramos instrumentos sucios, instrumentos en las manos del diablo, instrumentos inservibles en ese sentido. Y viene Dios y nos purifica a través de la sangre de Cristo. Pero las cosas no se quedan ahí. No agarró Dios a usted, que es un plato, una taza o lo que usted quiera, para ponerlo de adorno, bien limpiecito. Lo ha limpiado para poderlo usar. Y ahí es donde Pablo dice, yo quiero participar de sus padecimientos. Es decir, también como Cristo hizo algo que contribuyó para el plan eterno de Dios, yo también me quiero incluir en eso. Yo quiero ser un instrumento para alcanzar Dios Padre sus propósitos, para yo ser parte de eso. Así como el Padre usó el instrumento más grande que nadie podrá ser igual, a Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora nosotros podemos participar, podemos hacer lo mismo, contribuyendo al plan eterno de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí está al final del versículo 10, cuando dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nosotros solo nos convertimos en verdaderos instrumentos de Dios cuando tenemos, óigame bien, cuando nosotros tenemos la actitud de entregarnos al punto de morir a todo lo que somos, a todo lo que tenemos, a todo lo que ambicionamos, y le damos lugar a los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Quién me estará viendo en este momento, a la altura de los minutos que llevo, a los cuales les pueda decir,
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Un plan para poderlos usar con los diferentes dones que cada quien tenga, pero con un común denominador: que seamos instrumentos en sus manos y que no sigamos viviendo teniendo al Señor de instrumento en nuestras manos. La mayoría de los cristianos nos quedamos en ese plano, y ese es el que debemos de salir, de convertir a Dios en el instrumento de nuestra limpieza, en el instrumento de un cambio de vida, en el instrumento de una autorrealización. Debemos de cambiar eso y convertirnos en instrumentos que agraden verdaderamente el corazón de Dios. Solo los que mueren a sí mismos pueden alcanzar esa medida de Dios. Dios les bendiga. Amén.